Imagina un mundo donde cada billete en tu bolsillo no es solo un pedazo de papel con tinta, sino que tiene un respaldo real, tangible, inquebrantable. Un mundo donde la riqueza no puede ser creada de la nada con solo presionar un botón, donde los bancos centrales no tienen el poder absoluto de imprimir dinero sin límites. Ese mundo existió. Y lo destruyeron. Nos han hecho creer que el abandono del patrón oro fue una decisión necesaria, una evolución natural de la economía, pero la verdad es muy diferente. La verdad es que quienes controlan el dinero tenían un problema: el oro era un límite. Y a los poderosos no les gustan los límites. Pero antes de entrar en la conspiración, en los intereses ocultos y en cómo esta decisión cambió para siempre el rumbo de la economía global, primero entendamos qué era realmente el patrón oro y por qué funcionaba tan bien. Hasta que dejó de ser conveniente. El patrón oro no era solo una idea romántica de estabilidad financiera. Era un sistema que obligaba a los gobiernos a ser responsables con sus gastos. Cada billete en circulación debía estar respaldado por una cantidad específica de oro. No podían imprimir dinero sin más, porque cada nuevo billete debía tener su equivalente en oro en las reservas del país. ¿El resultado? Un sistema financiero basado en la confianza real, no en promesas vacías. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Porque mientras las personas comunes dependían del dinero respaldado por oro, los gobiernos y los bancos querían más flexibilidad, más poder, más control. ¿Cómo podrían financiar guerras costosas, programas sociales masivos o rescates bancarios si no podían simplemente imprimir más dinero? Ahí estaba la trampa. Entonces, la primera grieta en el sistema apareció con la Primera Guerra Mundial. Las potencias en conflicto necesitaban dinero, mucho dinero, para financiar la destrucción a gran escala. Y el patrón oro les impedía endeudarse sin control. ¿La solución? Suspenderlo temporalmente. Se prometió que después de la guerra, el sistema volvería a la normalidad. Pero eso nunca pasó realmente. En las décadas siguientes, el mundo intentó aferrarse al patrón oro, pero con cada crisis, cada guerra, cada recesión, los gobiernos se dieron cuenta de algo: si podían manipular el dinero, podían manipular la economía. Y también a la gente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el sistema de Bretton Woods, un acuerdo en el que el dólar estadounidense sería la moneda de referencia mundial y estaría respaldado por oro. Parecía una solución perfecta, un patrón oro indirecto donde solo el dólar tendría respaldo en oro, mientras que las demás monedas estarían respaldadas por el dólar. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Estados Unidos comenzó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con sus reservas de oro. Los países del mundo, al notar la jugada, comenzaron a exigir que les dieran oro real a cambio de sus dólares. Esto puso en jaque a Estados Unidos, porque si continuaban así, sus reservas de oro se agotarían. Entonces, en 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión que cambiaría el mundo: suspendió la convertibilidad del dólar en oro. En otras palabras, el dólar dejó de estar respaldado por algo tangible. Lo que antes era dinero sólido, ahora se convirtió en una simple promesa. A partir de ese momento, el dinero ya no tenía un límite real. Los gobiernos podían imprimir cuanto quisieran. Las deudas nacionales se dispararon, la inflación se convirtió en un problema crónico y las crisis económicas comenzaron a ser cada vez más devastadoras. Y aquí es donde todo se conecta con el presente. ¿Te has preguntado por qué los precios suben sin parar? ¿Por qué la deuda mundial es impagable? ¿Por qué el dinero parece valer cada vez menos? Todo esto es consecuencia de haber abandonado el patrón oro. Hoy vivimos en un sistema financiero basado en la confianza ciega. Un sistema donde el dinero es creado de la nada por los bancos centrales, donde la inflación erosiona el poder adquisitivo de las personas, donde las crisis se resuelven imprimiendo más dinero, lo que solo genera más crisis. Y aquí es donde entra la parte más inquietante de la historia. Porque cuando el dinero pierde su valor real, lo que realmente se devalúa es el trabajo, el esfuerzo y la vida de las personas.
Lo que antes valía un salario completo hoy apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. Y sin un respaldo tangible, el dinero se convierte en un simple juego de manipulaciones, un sistema que favorece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Pero esto no fue un accidente. Fue una decisión calculada. Cuando se eliminó el patrón oro, se abrió la puerta a un nuevo tipo de control. Antes, la riqueza estaba basada en bienes tangibles, tierras, recursos, oro. Hoy, está basada en deuda. Los gobiernos endeudan a sus países hasta niveles impagables, las personas se endeudan para estudiar, para comprar una casa, para vivir. Y mientras tanto, la élite financiera mueve los hilos de la economía global, beneficiándose de la inflación que ellos mismos crean. ¿Te has preguntado por qué los bancos nunca pierden? Porque el dinero que prestan no es realmente suyo. Lo crean de la nada, lo prestan con intereses y cuando hay crisis, simplemente son rescatados con más dinero impreso. Mientras tanto, el ciudadano común debe trabajar cada vez más para comprar lo mismo que antes costaba menos. Pero el problema no es solo económico. Es geopolítico. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. ¿Qué significa esto? Que el resto del mundo depende del dólar para el comercio internacional. Pero si el dólar solo es papel sin respaldo, ¿qué pasará cuando otros países dejen de confiar en él? Los primeros indicios de un colapso ya están aquí. Países como China y Rusia han comenzado a acumular oro a niveles históricos. Algunos gobiernos ya han empezado a comerciar en otras monedas, evitando el dólar. Y si el dólar pierde su hegemonía, la economía global podría entrar en una crisis sin precedentes. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿qué sigue después de esto? Algunos piensan que el mundo podría volver a un sistema basado en el oro, pero eso le quitaría el poder a los bancos centrales y a los gobiernos. Otros creen que el futuro será aún más aterrador, un sistema completamente digital, donde el dinero sea controlado electrónicamente y cada transacción pueda ser monitoreada y regulada. Sin efectivo, sin oro, solo números en una pantalla, controlados por una élite financiera. La desaparición del patrón oro no fue el final de una era. Fue el comienzo de un nuevo tipo de esclavitud económica, una en la que la gente trabaja cada vez más para obtener un dinero que vale cada vez menos. Pero ahora que conoces la verdad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás confiando en un sistema que está diseñado para fallar? ¿O empezarás a buscar alternativas antes de que sea demasiado tarde?